les va a aparecer la notificación de que se está grabando por respaldo, ya saben, alguna situación. Y pues bueno, ya me di cuenta que nuestro amigo Alejandro y nuestra amiga Victoria pues también ya mandaron mensaje ahí en el chat. Y pues bueno, bienvenidos. Ahorita ya les va a aparecer la notificación de que estamos en vivo, apenas estamos subiendo esta página. Y Muy bien. a ver, me parece que listo, hermano, ya estamos totalmente en vivo. Genial. Muchísimas gracias, Jorge. Le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy a Tardes de Tertulia con la NUIT. El día de hoy vamos a iniciar de una forma diferente, para lo que voy a ceder la palabra a nuestra querida Laura Parrado del Instituto de Astronomía, quien hará el honor de presentarnos el minuto de silencio con respecto al ingeniero José Antonio Ruiz de la Herrán, quien lamentablemente el día de ayer perdió la vida y que estamos muy conmovidos por esta pérdida que sin duda es algo que nos ha llegado de golpe a todos los que formamos parte de este mundo de la ciencia y la divulgación científica. Laura, por favor. Con mucha pena les informo que el día de ayer murió el ingeniero José de Lerrán a los 96 años. Él dedicó toda su vida a la divulgación, primero en la XQ, en la XW, y yo lo conocí en 1972 como parte de las personas que ingresaron al Instituto de Astronomía con el objetivo de colocar el telescopio de 2 metros en la Sierra de San Pedro Mártir, un lugar al que no se podía llegar con una carretera, no había camino, que no tenía instalaciones sanitarias, que no tenía bungalows para quedarse, que les faltaban muchos recursos, pero que gracias al esfuerzo del doctor Poveda, del ingeniero de Relán, del doctor Enrique de Altabuit, todos ellos que ya han partido, pero que guardamos con todo orgullo en nuestra memoria, se formó el Observatorio Astronómico Nacional con un telescopio más, el telescopio de 2 metros. De Lerrán pasó del instituto a trabajar en Universo. Entre las cosas que él logró y que le gustaba hacer fue trabajar para apoyar el proyecto Radio Hub. Él consiguió los equipos para instalar los receptores de Radio Hub en las preparatorias, pero no había podido contactar a los de las preparatorias. En el 2009, el Consejo Interno del Instituto me asignó la labor del verano para los profesores de preparatoria y como producto les pedí a todos instalar los Radio Hub. Esto, al solicitarlos a la empresa directamente, a la NASA, pues tardaba un cierto tiempo, no son instantáneos. Pero el ingeniero de Lerrán se unió a nuestro esfuerzo y gracias a que él ya había solicitado los receptores, pudieron las preparatorias instalar sus receptores. Y así, además de la Prepa 5, que ya tenía su receptor, empezaron a tener receptores la Prepa 4, la Prepa 7, la Prepa 9. Posteriormente, la Prepa 3 lo adquirió por su cuenta el profesor Buitrón. La Prepa 6 lo adquirió a través de un servicio social que hizo un estudiante conmigo y así fueron completándose para la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Escuela Nacional Preparatoria, estos equipos. Le agradecemos mucho al ingeniero de Lerrán en su presencia y en su ausencia el haber colaborado tanto por la divulgación de la astronomía y por la investigación de la astronomía y la enseñanza de la astronomía. Ingeniero, donde esté, descanse en paz. Muchas gracias. David, contamos el minuto. Así es, Laura. A partir de este instante, comenzamos con el minuto de silencio.
Desde la NUIT Divulgación enviamos un fuerte abrazo a todos los familiares y amigos del ingeniero de Lerrán, de quien estamos muy orgullosos de haberlo conocido en vida y de haber aprendido de él gran parte de lo que ahora conocemos. Sin lugar a dudas, una persona y un personaje que ha formado parte indispensable de la ciencia en México y que deja una huella muy importante que debemos de seguir las nuevas generaciones, cultivando para que de esta forma podamos, como tal, hacer valer la memoria del ingeniero y de esta forma continuar con el legado que ha dejado para todos nosotros. Un fuerte abrazo y nuestras más sinceras condolencias. Bueno, es así como iniciamos Tardes de Tertulia con la NUIT el día de hoy, donde tenemos la presencia de un gran amigo, el cual ya tuvimos la oportunidad de tener en esta sala y estamos muy contentos de que vuelva con nosotros con un tema igual de interesante que el anterior y que estamos seguros va a despertar muchas dudas y muchos comentarios en la página de Facebook. Con nosotros, nuestro querido amigo Matthew Jesús Valencia. ¿Cómo estás, Matthew? Hola, un gusto. Bien, gracias. Y contento Gracias, por Matthew. la oportunidad. No, gracias a ti por estar con nosotros. Para nosotros es toda una oportunidad poder tenerte aquí en Tardes de Tertulia con la NUIT. Claro está, damos la bienvenida a todos los que están en la sala de Zoom, que es importante mencionarlos porque forman parte ya indispensable de estas sesiones que martes con martes se están realizando. Inicio con el doctor Celso Cerda. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, David. Un honor estar con ustedes. El honor todo nuestro, de verdad que muy contentos de que martes con martes esté con nosotros. Lo mismo que nuestro compañero Pablo Roberto, quien ya es un indispensable de las sesiones. Pablo, bienvenido. ¿Está apagado tu micrófono, Pablo? En lo que acomoda su micrófono, les comento que pueden ir a la página donde van a encontrar una foto magnífica que nos compartió de la luna. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Gusto de estar con ustedes. Gracias. Buenas tardes, Pablo. El gusto nuestro también. La verdad que muy contentos de estar contigo y de que el día de hoy pues nos acompañes directamente en la sala de Zoom. Con nosotros también dos compañeros que ya forman parte de la NUIT que se han integrado a partir de los cursos que hemos estado realizando en la Sociedad Astronómica de México y se trata en primera instancia de nuestra querida amiga Victoria. Victoria Torres, bienvenida. Ay, hola, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Qué gusto, Victoria, que estés con nosotros. Que por cierto, también nos ayuda con la parte del planetario. Ha estado acompañándonos en hacer difusión al mismo para su reapertura con todas las medidas de seguridad como debe de ser. Y claro está nuestro compañero Alejandro Pérez. Alejandro, bienvenido. Gracias, hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Alejandro. Y ya la escucharon y nos dio la introducción para este sensible momento. Fue nuestra querida amiga y mentora Laura Parrado del Instituto de Astronomía. Laura, bienvenida. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos colaborando con la Universidad Nacional Autónoma de México con el programa de educación continua y por parte del Instituto de Astronomía les agradecemos a todos el ayudarnos a llevar estas informaciones. Creo que el micrófono quedó en silencio, David. No, estuvo bien, te escuchamos perfectamente. Perfecto, muchas gracias a todos por estar con nosotros y esperamos que disfruten esta conferencia. Excelente. Jorge, claro está, hay que mencionarlo, nuestro querido Jorge, nuestro director de comunicación, que martes con martes, la verdad estamos muy, muy contentos de tener aquí a nuestro gran compañero, que la verdad estamos muy orgullosos de poderlo decir, 100% la NUIT. Jorge, bienvenido. Gracias, hermano, y bueno, realmente estoy muy
emocionado, feliz porque amigos que se unieron a nuestros cursos ya están también con nosotros en estas salas. Gracias también, amigos, por unirse. Y sobre todo, bienvenido a todos nuestros amigos que están siguiendo la página. Gracias por acompañarnos semana con semana y esperemos aquí pues puedan tener la confianza de transmitir sus dudas, comentarios hacia nuestro ponente sobre el tema que es muy, muy interesante. Entonces, pues, hermano Mario, gracias por hacerme parte de este equipo. Así es, lo mismo que nuestro querido vicepresidente de la NUIT, nuestro querido amigo Mario Arturo Nieto Butrón, que en este momento lamentablemente su micrófono no funciona, pero que estoy seguro que envía saludos a todos ustedes. Es así como iniciamos Tardes de Tertulia con la NUIT, y en este 2022, Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible, designado por la Organización de las Naciones Unidas, y dentro del programa de educación continua de la UNAM, tenemos el gusto de tener con nosotros la ponencia titulada Ondas y partículas sobre la naturaleza de la materia, misma que está como tal o estará como tal impartida por nuestro querido amigo Matthew Jesús Valencia, de quien me voy a permitir leer una breve semblanza para que todos los que están detrás de la cámara, o mejor dicho, de la pantalla, puedan tener un poco de conocimiento acerca de él. Se trata de un físico egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Actualmente se desempeña en labores de ingreso al posgrado en Ciencias Físicas de la misma universidad en el área de física de altas energías, física nuclear, gravitación y física matemática. Realizó su servicio social sobre el uso de la geometría diferencial en el área de la física, principalmente en las teorías de norma y gravitación en el Departamento de Gravitación y Teorías de Campo del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, donde también realizó la tesis Teorema Fundamental de la Cuantización de Fibras en Teoría de la Gravedad. Trabajó bajo la tutoría del doctor Hernando Quevedo Cubillos en el grupo de geometrotermodinámica del mismo instituto. Sus investigaciones versan sobre el formalismo de la cuantización de fibras, una propuesta de gravedad cuántica que busca esclarecer algunas de las propiedades fundamentales de la gravedad en escalas microscópicas y sus interacciones con campos de materia. Dicho programa engloba tanto la base geómetro diferencial y la teoría de los haces fibrados, así como sus aplicaciones al modelo cosmológico estándar. Sin lugar a dudas, alguien que se ha preparado en estos temas bastante y que la verdad estamos muy contentos de que nos comparta un poco de su conocimiento. Sin más, cedo el micrófono a nuestro querido amigo Matthew para que todos ustedes y nosotros tengamos el gusto de poderlo escuchar. Matthew, bienvenido a Tardes de Tertulia con la NUIT. Muchas gracias, buenas noches. Pues primero que nada estoy muy contento de poder ser parte de esto una vez más. Y obviamente me gustaría expresar mi sentido pésame por la partida del ingeniero José de Lerrán. Me uno a la pena que esto pueda causar, bueno, que esto causa hacia todas las personas cercanas a él. Bueno, una vez con esto, principio con esta plática, que espero que a ustedes les pueda encantar tanto como a mí. Voy a compartir, porque no he compartido. Si alguien me podría decir si se ve o no se ve. Ya se está apreciando, aunque no como una presentación en pantalla completa. Ahora sí. ¿Ahora sí? Bueno. Sí. Bueno, en esta ocasión me permito hablarles sobre un tema un poco distinto al que di la última vez, por si alguien presente vio un acercamiento de lo que dije la última vez. En esta ocasión voy a hablar sobre las ondas, las partículas y cómo estas afectan a nuestro entendimiento de la estructura de la materia, o cómo entendemos los físicos a la materia en su aspecto básico, fundamental, como bloques de la existencia misma. Es por eso que decidí nombrar a esta presentación Ondas, partículas sobre la naturaleza de la materia. Bien, como un primer acercamiento,
debo decir, que la visualización que tenemos los físicos ha cambiado a lo largo de los siglos, obviamente, desde incluso la misma palabra que viene de átomo, por ejemplo. Inclusive desde los primeros, bueno, sí, desde el origen de la civilización, es muy recurrente el tema de qué somos y hacia dónde vamos, ¿no? De cuál es nuestro origen. Pues bien, en este caso intentaré hablar de uno de estos orígenes, pero no más bien en el sentido filosófico, sino en el sentido de qué estamos hechos y de qué está hecho todo a nuestro alrededor. La imagen de estos objetos que nos componen ha ido cambiando a lo largo de la historia. Empezaron siendo átomos y de hecho la palabra se hizo tan famosa que hoy seguimos nombrándolas así a los entes a partir de los cuales nos formamos. Sin embargo, hoy en la actualidad sabemos que estos átomos no son lo más fundamental en la naturaleza. Y bueno, quisiera ir un poco históricamente hacia cómo fue que se dio este cambio. Porque no fue de la noche a la mañana, sino que hubo todo un proceso. De hecho, lleva todavía desarrollándose hacia más de un siglo que se originó la primera propuesta para un cambio de panorama. Bien, empezaré dando algunos primeros pasos sobre el origen de esta teoría que estudia lo muy pequeño, que es la mecánica cuántica. Seguramente algunos habrán escuchado, ya está más o menos de moda la palabra cuántica, pero quisiera precisar un poco lo que significa esta palabra y de dónde viene. Para ello voy a explicar un poco de la dualidad que da nombre a esta presentación, que es la dualidad onda-partícula, y el famosísimo gato de Schrödinger con su, obviamente, creo que también es un poco conocido, el principio de incertidumbre. Mientras vayamos avanzando, iré dando unos conceptos un poco más avanzados que tienen que ver con las teorías de campo, que es algo a lo que yo me dedico, pero espero poder llevarlos de la mano en una visualización global de lo que son estos objetos. Finalmente, quiero terminar con el modelo actual, que es de hecho la teoría más poderosa que ha concebido el ser humano. Es podríamos llamarle la teoría de casi todo, pero pues tiene otro nombre. Se llama modelo estándar de partículas elementales. Quisiera hablarles a grandes rasgos de él para terminar. Así que bien, como introducción a esta plática quisiera recalcar lo que se entendía por lo más pequeño coloquialmente. Bueno, sí, desde que empezó a surgir la física, obviamente la pregunta de qué están hechos los objetos surgió casi inmediatamente. Nombramos a las cosas átomos y obviamente asociamos una imagen más o menos clara, más o menos vaga, de lo que significaba una partícula de la cual estuviera hecho todo lo demás. Esa partícula de materia. Pues bien, esta partícula de materia fue llamada átomo y la podemos pensar como una bolita y ya. Pero con el paso del tiempo, los físicos empezaron a encontrar que esta partícula de materia interactuaba con ciertos fenómenos también en la naturaleza. Y entonces, por ahí del siglo XVIII, XIX, se encontró que en realidad poseía una carga eléctrica. Esta carga eléctrica permitió establecer una estructura para esta particulita y nos permitió pensar en cargas positivas y negativas que vivían dentro de esta bolita. Y pues bien, no hubo nada más de ello, nada más que tenía carga eléctrica. Otra cosa de la que me gustaría hablar es de cuál era la concepción de la mecánica clásica en esos tiempos, o más bien, en ese tiempo no era mecánica clásica, en ese tiempo era solo mecánica. Hoy sabemos que existen diferentes tipos de mecánicas. La última vez que hablé con ustedes, hablé de la mecánica relativista. Está la mecánica clásica, que es la que nos enseñan en la secundaria, en la prepa. Y está la mecánica cuántica, que es a la que me voy a abocar. Ahora bien, esta mecánica, la mecánica clásica, la mecánica de toda la vida, la mecánica de lo que podemos observar a simple vista, está dado
está dada por el principio de mínima acción. ¿Qué significa este principio? Si ven del lado derecho, hay un diagrama con una bolita que está cayendo. Y bueno, básicamente este principio nos dice que la naturaleza es muy floja, o al menos así se puede entender. La naturaleza es muy floja y siempre utiliza la menor cantidad de energía para realizar un movimiento. Es decir, para que la bolita llegue al otro extremo, utiliza la trayectoria que menor energía cueste. Esto significa que no va a seguir la trayectoria azul, no va a seguir trayectorias más dobladas en el espacio, sino que va a seguir la trayectoria roja. Hay mucho más que decir. De hecho, el estudio de estas curvas también tiene una rama propia dentro de las matemáticas, que obviamente surgió a partir de la física, como gran parte de la matemática pasó. Pero básicamente es esta idea. Ahora bien, llegados a principios del siglo XIX, a finales del siglo XIX, hubo algunos problemas para describir cómo los objetos, cómo la materia emitía radiación, o sea, emitía calor. Ya se había desarrollado una teoría termodinámica capaz de explicar cómo eran estas interacciones y se aplicaba al mundo natural de manera muy efectiva. La revolución industrial es prueba de ello. Pero llegó un sistema muy raro que en la actualidad conocemos como cuerpo negro. El cuerpo negro es un sistema que básicamente absorbe toda la radiación y emite emana una energía más o menos particular. ¿A qué voy? Lo que quiero decir es que este sistema era tan raro que las predicciones de la termodinámica, la mecánica clásica, inclusive el electromagnetismo, que ya tenía una teoría propia para ese tiempo, eran incapaces de describir lo que los físicos experimentales observaban, lo que ellos medían. Ellos medían que el cuerpo emanaba una cierta radiación y pueden verla en la gráfica que está del lado inferior derecho. Este era lo que los físicos experimentales medían, lo que ellos encontraron. Sin embargo, con toda la física disponible en el momento, los físicos teóricos no eran capaces de predecir este comportamiento. Ellos encontraban que de hecho la energía se iba infinito mientras mayor fuera la longitud de onda. Entonces, un infinito en una teoría física es la misma teoría física diciéndote, no, pues no tengo idea de qué está pasando. Si no tiene idea la teoría física, entonces, pues obviamente nosotros tampoco tenemos forma de saber. Fue entonces que justo en el año 1900 aparece Max Planck, un brillante físico al que le debemos el nacimiento de la mecánica cuántica, que también intentó resolver el problema, pero tampoco pudo. Sin embargo, él también estaba interesado en la pregunta de por qué los objetos cambian de color cuando se calientan. Esta es una pregunta que también lleva a otras consecuencias y a hablar también de la termodinámica de los objetos, pero a la conclusión que lo llevaron sus investigaciones fue que la energía no se propagaba de manera continua, sino que lo hacía de manera discreta. ¿A qué me refiero con continuo y discreto? Bueno, si buscan continuo y discreto en internet y le ponen imágenes, les van a salir cosas muy teóricas y muy raras. Y mejor busqué una carretera, es un poco más intuitivo. La línea que no está punteada es una línea continua, básicamente no tiene roturas. Entre cualesquiera dos pedazos de la línea hay más línea. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, voy a explicarlo un poco más adelante. La línea de la derecha está por bloques. Es lo que llamamos una cantidad cuantizada. Es un cierto número de una cantidad ya bien definida. Eso es a lo que nosotros llamamos discreto. Entonces, Max Planck decía que la energía se propagaba mediante estos paquetes discretos que no podían tener cualquier valor, sino cierta cantidad de uno ya establecido. Ahora bien, abandonar la idea de continuidad es
algo muy duro para la física de principios del siglo XX, porque no tenemos ningún artilugio matemático con el cual estudiarla. Hasta que, bueno, sí tenemos, pero no hay ninguna teoría física que nos diga qué significa. Bueno, Max Planck fue el primero en dar un acercamiento hacia justo estas hipótesis. Ahora, estos paquetes energéticos fueron a lo que él llamó un cuanto de energía, que es un paquete con una energía bien definida y a partir de la cual ésta se propaga. Es de ahí que viene la palabra cuántica, la física cuántica, que es aquella en la que este cuanto es relevante. Mientras nosotros estudiamos sistemas como por ejemplo el movimiento de la luna, a las estrellas o incluso un proyectil en caída libre, este cuanto no es relevante. Por eso las reglas del mundo cuántico, entre comillas, parecen invisibles o bien no tener sentido en el mundo real. Es hasta que nos acercamos más hacia dimensiones mucho más bajas que estos cuantos empiezan a tomar relevancia. Y eso es un tema que le incumbe justamente a la mecánica cuántica. Ahora bien, obviamente, como cada idea que tiene que da un salto en el desarrollo de la ciencia, muchos no creían en la idea de Planck. Sin embargo, en 1905, el aquel llamado año milagroso de Einstein, utilizó la idea de Planck para explicar el efecto fotoeléctrico, que era un efecto muy poco, bueno, no se sabía cómo funcionaba dicho efecto. Él utilizó los cuantos, pero para la luz. Definió entonces, bueno, dijo entonces que estos cuantos no solo estaban restringidos a la energía, sino que además podían usarse en la luz. Entonces Einstein propuso que estos cuantos de luz fueran llamados fotones, y es un nombre que todavía sobrevive. Y con ello logró explicar adecuadamente lo que era el efecto fotoeléctrico. Básicamente el efecto fotoeléctrico es que la luz puede desprender electrones de una barra metálica. Pero esto depende de la intensidad de la luz. Bueno, detalles más, detalles menos, pero pues se usó. Y esto va de la mano con la estructura de la materia que se tenía entonces. Ya se sabía que existía un electrón, ya se sabía que existía algo llamado un protón, pero pues nada del otro mundo, ¿no? Solo eran mediciones indirectas. Ahora bien, después de esto, se hicieron distintos experimentos. En particular, voy a hablarles del experimento de la doble rendija, que todavía sigue poniendo en jaque a muchas de las interpretaciones que se tienen acerca de la física cuántica. ¿Por qué? Porque este experimento de la doble rendija trata sobre hacer pasar luz por, como dice el nombre, una rendija. Ahora bien, ¿qué pasa si si entendemos a la luz como una partícula, como dice Einstein? Bueno, si fuera una partícula, entonces, si se fijan en la imagen de la derecha, es la imagen roja. Si se pueden dar cuenta, dibuja un patrón muy particular, muy característico, que todos esperaríamos encontrar si aventamos cierto número de pelotas a través de ese recorrido. Es lo que todos esperaríamos encontrar. Sin embargo, si pensamos a la luz como una onda, podemos reconstruir el patrón azul. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Resulta que al hacer mediciones sobre la trayectoria de la luz, es decir, poner detectores para ver en qué parte se encuentra la trayectoria, podemos encontrar que el comportamiento es simultáneo. No voy a entrar en detalles, pero esto es a lo que los físicos denominaron dualidad onda-partícula, y que básicamente los tuvo muy pensativos, incluso sobre la interpretación filosófica del asunto, que era entonces la luz, una onda, una partícula, y resulta que tenía propiedades de ambas, tanto de una onda como de una partícula. Es de ahí de donde nace el concepto de la dualidad onda-partícula. Y bueno,
En estas escalas es muy importante hablar de un observador. ¿Por qué? Porque ¿qué es un observador? ¿Qué es a lo que nosotros llamamos ver? Bueno, pues con nuestra noción ahora de ver, entendemos a un ente eh, se propaga y choca con los objetos e interactúa con ellos. Ahora bien, si hay un objeto en estas escalas que puede interactuar con la luz, entonces la cambia. ¿Esto qué quiere decir? Que esto es lo que provocaba un cambio entre si veíamos el patrón rojo o si veíamos el patrón azul. Entonces, observar a la naturaleza ya no era de la misma forma que en la mecánica clásica. ¿Por qué no? Porque siempre vamos a modificar el sistema nada más por el hecho de estarlo observando, porque tenemos que interactuar con él, tenemos que medirlo de alguna manera. Ya sea poniendo un detector o un microscopio, lo que sea, bueno, un detector en general. Este detector va a interactuar con el sistema y están a energías tan pequeñas, tan fundamentales, que siempre es relevante la existencia de un observador a esas escalas. Ahora bien, ¿cómo resolvíamos este problema? El problema pareció esclarecerse un poco cuando se propuso la existencia de una función de onda. Esta función de onda es más bien un artilugio matemático que no viene tanto al caso, pero lo importante de esta función de onda es que su cuadrado nos da una probabilidad de encontrar a la partícula o la onda, de donde recibe su nombre, de detectarla en algún lugar del espacio y en algún momento del tiempo. Este es el propósito de la función de onda. Su cuadrado nos da la probabilidad de encontrarlo en algún lugar. Ahora bien, esto obviamente despertó la rabieta, las críticas. Fue otro salto. Y la gente no creía que en realidad la naturaleza tuviera ese comportamiento, inclusive a escalas fundamentales, bueno, a escalas muy pequeñas. Y es cuando surge el experimento mental del gato de Schrödinger. De hecho, Schrödinger lo dijo más bien como un chiste para una crítica por las diferentes, por las diferentes interpretaciones que surgían al analizar el experimento de la doble rendija. Sin embargo, hoy yo les vengo a platicar más o menos cómo funciona este experimento, porque es muy útil, es muy útil. Aunque surgió como chiste, funciona, funciona al menos en alguna manera, ¿no? ¿A qué se refiere el gato de Schrödinger? Se refiere a un gato metido en una caja con un veneno, un químico, que le puede matar. Entonces, este veneno, al liberarse dentro de la caja, pues mata al gato. Entonces, este veneno tiene 50% de probabilidades de liberarse y 50% de no hacerlo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el gato pues tiene ambas posibilidades, tanto de vivir como de morir. Sin embargo, cuando nosotros vamos y abrimos la caja, tienen que forzarse un resultado. Vemos una cosa o la otra. Sin embargo, cuando esta caja está cerrada, es decir, cuando no hacemos observaciones, no interactuamos con el sistema, la gente suele decir cosas como el gato está vivo y está muerto al mismo tiempo. Y dicen cosas raras como es una superposición de estados. Y cosas así que se inventan bien mafugas. Pero de hecho también surge de aquí que esto genera universos paralelos, que justo el no saber algo, cuando abrimos la caja hay dos universos, uno en el que vive y otro en el que muere. Entonces hay diferentes interpretaciones de todo esto y de cualquier forma es un experimento mental. Sin embargo, a lo que se refiere es que el hecho de medir fuerza, entre comillas, a la naturaleza a adoptar una de las dos posibilidades. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos trabajando con probabilidad. Ahora bien, el desarrollo bueno, matemáticamente podemos formular una especie de segunda ley de Newton, pero en versión para estas ondas partículas, para estos constituyentes de la materia. ¿Por qué? Porque resulta que, eso ya no se los platiqué, me lo salté, una disculpa.
Pero este experimento de la doble rendija que está en rojo y en azul se volvió a hacer para electrones y dio el mismo resultado. Entonces la gente empezó a pensar que incluso la materia tenía esta dualidad onda-partícula, ya no solo la luz. Eso fue lo que llevó al gato de Schrödinger. Pero bueno, ahora bien, se necesitaba una ecuación que nos permitiera interactuar o descubrir cómo evoluciona un sistema bajo estas reglas. Esta es la ecuación de Schrödinger, y que es la de en medio, y la de abajo es una formulación hamiltoniana. No le hagan mucho caso. Sin embargo, estas ecuaciones son el equivalente de la segunda ley de Newton en la mecánica clásica. ¿A qué me refiero con eso? Que básicamente es fuerza, una relación entre la fuerza de un sistema y cómo se mueve, cómo se comporta. Las reglas obviamente son más complicadas, y también está esta función de onda que está desparramada por el espacio, conteniendo la información de esta dualidad onda-partícula. Sí. Ahora bien, viene después de esto una pregunta obvia, ¿no? Si yo quiero encontrar, por ejemplo, a una partícula de materia en un cierto lugar a un cierto tiempo, lo que tengo que hacer es ir y medirla, pero recordemos que esta medición también va a interactuar con ella. Pero dejemos esto de lado por un momento. Sí. Dejemos esto de lado por un momento. Hay que tener la imagen, pero no la tenía. Sí. Si queremos encontrar la posición de una partícula, es una de las tantas propiedades que le podemos asignar a una partícula de materia. Otras de ellas son, por ejemplo, el momento, el tiempo en el que se hizo la medición, la masa de la partícula, etcétera, etcétera. Podemos medir muchas propiedades. Sin embargo, hay algo en la misma naturaleza que nos restringe a reducir el espacio en donde podemos encontrarlo. Este es el famosísimo principio de incertidumbre. Mientras más estamos cerca de medir algo, mientras más con mayor precisión, con mayor exactitud queremos medir algo, perdemos la precisión en las demás propiedades de esta partícula. ¿Eso qué quiere decir? Que yo nunca puedo estar seguro de todas las propiedades de la partícula simultáneamente. Entonces, existe algo en mecánica clásica que se llama determinismo, e incluso filosóficamente hay una corriente que justo se aboca a eso. El determinismo dice que si yo conozco todas las propiedades de una partícula a un tiempo, las ecuaciones de la mecánica clásica me permiten reconstruir la evolución desde el pasado hasta el futuro, y podría en teoría saberlo todo con una calculadora megapoderosa, ¿no? Sin embargo, lo que nos están diciendo aquí es que no es posible saberlo. ¿Por qué? Porque yo literalmente no puedo conocer con la suficiente precisión todas las propiedades de esta partícula. Entonces, algunos dirían que el determinismo se viene abajo, pero bueno, hay interpretaciones y de igual forma. Y es que esta inexactitud, esta incertidumbre no se refiere a nuestra capacidad como medidores, sino que es la misma naturaleza la que pone esas restricciones. Obviamente nosotros como humanos también tenemos restricciones a la hora de medir algo, ¿no? Pero pues el que la naturaleza también tenga las suyas, pues, no nos ayuda demasiado. Ahora bien, esta es la concepción, más o menos, grosso modo, de la materia, más o menos por los años 30, que se establece como tal la mecánica cuántica. Ya habiendo pasado por todas estas hipótesis y ya habiéndose desarrollado la ecuación de Schrödinger. ¿Sí? Ahora bien, tiempo después, los físicos se preguntaron por las partículas que eran relativistas. ¿A qué me refiero con relativistas? Me refiero a las partículas que obedecen las reglas de la relatividad especial. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir partículas que se muevan tan rápido que el tiempo se contraiga, se dilate respecto a los demás.
partículas que se reduzcan, que se dilaten en el espacio, partículas que satisfizcan la famosísima ecuación E igual a mc al cuadrado, los conceptos de espacio y tiempo, toda la física que viene de la relatividad especial. ¿Qué pasaría si estas partículas también pudieran satisfacerlo? Bueno, es ahí cuando necesitamos introducir las famosas teorías de campo. Aunque bueno, ya tenemos, al menos de entrada, ya tenemos varias teorías de campo. Por ejemplo, la teoría electromagnética. La teoría electromagnética es uno de los mejores ejemplos y de hecho es de donde surge el mismo concepto de campo en la física, el campo eléctrico y el campo magnético, que se lo debemos a Faraday. No sé ustedes, pero cuando dicen campo, pues obviamente yo me imagino el fondo de pantalla de Windows y espero no me demande, pero pues igual por eso no puse ese fondo de pantalla. Pero bueno, podemos pensarlo ahora como un espacio disponible que podemos llenar con algo, ¿no? Ahora bien, otros campos en la naturaleza son, por ejemplo, los campos de temperatura que existen en la termodinámica y que nos permiten saber cuál es la temperatura en un cierto lugar del espacio a un cierto tiempo. Y también tenemos el campo gravitacional, que es también uno de los campos más famosos y una de las fuerzas más estudiadas en la naturaleza, a la par del electromagnetismo, que tiene también su teoría propia dentro del edificio de la física. Ahora bien, el campo eléctrico y el campo magnético son campos, podríamos pensarlos por separado, pero pues me conviene. No voy a entrar en detalles. Aquí lo puse por separado, pero podemos pensar en el campo electromagnético como un solo objeto que esté en el espacio. Pero pues obviamente tiene dos componentes, el eléctrico y el magnético, que conocemos bien sus interacciones. Ahora bien, ¿cómo interactúa una partícula con un campo? Si alguna vez han visto la órbita de la Tierra, verán que por acción de la gravedad, la trayectoria suele curvarse, suele irse de lado, suele ser empujada y podríamos decir que hasta siente una fuerza que la jala para otro lado. Esta es básicamente la interacción de un campo. Si pueden ver el pequeño video de la parte de arriba, verán un punto azul que está en presencia de un conjunto muy grande de flechas. Entonces, este conjunto grande de flechas determina el movimiento de la partícula. Si la partícula puede interactuar con el campo, entonces se dobla, cambia su trayectoria. Pero si no, va a seguir una trayectoria como la de los aviones, una línea recta. No va ni siquiera a notar que hay un campo. ¿Esto cómo lo podemos pensar? Como un electrón. Otra vez, regresándome a la parte del electrón. Podemos pensar a un electrón en un campo, por ejemplo, en el campo de este campo, el campo de pasto normal, común y corriente. Si nosotros lanzamos un electrón aquí, no va a pasar nada, va a seguir la trayectoria recta y a lo mejor por acción de la gravedad va a terminar cayendo en algún lado. Pero ¿qué pasa si quitamos aquí tanto el aire como la gravedad, como todo? Entonces se siguen satisfaciendo las reglas de la mecánica clásica. Bueno, entre comillas. Ahorita no me estoy metiendo con nada de cuántica. Pero la partícula va a seguir derecho y ya se va a perder para siempre. Pero ¿qué pasa si tengo un electrón? Si tengo un electrón y tengo un campo magnético que serían todas estas flechas, entonces el electrón en efecto va a sentir una fuerza que lo jala hacia algún lado. Este es el propósito del campo eléctrico, que solo puede ser sentido por aquellos objetos que tengan una carga eléctrica. Entonces, la carga y el campo van de la mano. Por ejemplo, antes se pensaba que la carga asociada con el campo gravitacional era la masa. La carga masiva es la responsable de la existencia de un campo gravitacional. Por ahora podemos pensarlo clásicamente de esa manera.
pero obviamente si hay una relación entre el campo y alguna propiedad de la partícula, pues esta puede sentir en efecto el cambio, el campo, y por tanto, ¿cómo se mide esto? ¿Cómo nosotros desde fuera sabemos que hay un campo? ¿Por qué? Porque la partícula se está doblando, no está siguiendo un movimiento rectilíneo uniforme, por así decirlo. ¿Sí? Bueno, ahora bien, si nosotros introducimos estos conceptos de campo hacia nuestra física, podemos entonces pensar de manera distinta qué es lo que significa la dualidad onda-partícula. ¿A qué me refiero con eso? Pues bien, ahora sí voy a presentarles una historia, una somera historia de lo que era, de cómo fue evolucionando el concepto de átomo. Primero, tenemos la bolita que era el átomo y era indivisible, de ahí viene el nombre. Después encontraron que tenía cargas positivas y cargas negativas. Luego, Rutherford en 1911 descubrió que tenía un núcleo. ¿Esto qué quiere decir? Que toda la carga positiva se encontraba en un lugar específico y toda la carga negativa estaba repartida en una capa. ¿Sí? Luego fue el átomo de Bohr, en el cual se descubrieron que realmente los electrones tenían niveles, pues sí, niveles energéticos, por así decirlo. O sea, estaban organizados por capas y capas de electrones mientras mayor energía tuviera el átomo. Finalmente, con la mecánica cuántica ya desarrollada, ya con la ecuación de Schrödinger, se pudo encontrar que el átomo tenía otra, pues sí, lucía de otra manera, tenía otro aspecto, otra apariencia. Y es que tenía que respetar esta noción de dualidad onda-partícula. Sin embargo, hoy, actualmente, tenemos al electrón en un átomo más bien como una nube electrónica, no como una dualidad no es como a veces es una partícula, pero también se comporta como onda, no. La entendemos más bien como un campo desparramado sobre el espacio confinado a las dimensiones del átomo. Esto es lo que se puede observar en la imagen de hasta abajo, la que está colorida. Básicamente esos colores significan los diferentes, bueno, es una propiedad del átomo, diferentes propiedades del átomo. Pero podemos entender a los electrones confinados en el átomo como una nube electrónica. De hecho, muchas veces así se le suele denotar, como una nube electrónica más que un electrón. Y sin embargo, puede haber nada más un electrón y lucir de esta manera, como una nube electrónica. Bien, ahora, esto no solo se aplica a los electrones, sino que se puede aplicar a básicamente cualquier otra partícula de materia, a los protones, a los neutrones incluso, a los constituyentes, a los que ahora sí serían los constituyentes de la materia. Sin embargo, ¿cuál es el precio a pagar? Pues ya no sabemos exactamente dónde podría estar una partícula, pues. No, ya tenemos que abandonar el sentido de partícula y de dónde está y de a qué velocidad se mueve. Tenemos que intercambiar esta noción por nociones un poco más estrictas, un poco más características diferentes, otras maneras de caracterizar a la partícula, al campo. Voy a decir partícula porque pues, siempre decimos partícula, pero pues al adentrarnos a la física de partículas, de hecho tiene un mal nombre, porque nos referimos más a este sentido de un campo, un ente que está desparramado en una sección del espacio y que puede ocupar, algunos dicen, varios lugares a la vez. Sin embargo, las excitaciones que se deben a este campo son lo que podríamos llegar a entender como partículas. ¿Por qué? Porque son lo que podemos medir. No podemos ir, poner un detector y ver al campo todo desparramado, porque recordemos que hay un colapso y podemos encontrar una medición. Sin embargo, no podemos precisar esa medición. Ese es el problema y esa es la ventaja de utilizar los campos.
Ahora bien, creo que ya me hice bolas. Pero esta noción de un campo de materia, por así decirlo, es la que nos permitió entrar de lleno a algo que se llama teoría cuántica de campos. La teoría cuántica de campos es el siguiente paso en el escalón del desarrollo de la teoría cuántica, propiamente dicha, y que nos permitió a grandes rasgos evolucionar las ecuaciones. Ahora ya no tenemos la ecuación de Schrödinger. ¿Por qué? Porque ahora la hemos adaptado a las reglas de lo que se mueve muy rápido, de lo que interactúa con el tiempo, con el espacio, y de lo que se puede transformar en masa y en energía de acuerdo a la relación de E igual a mc al cuadrado. Ahora bien, como todo en la vida, hay dos formulaciones. Antes teníamos voy a regresar un poco, teníamos la ecuación de Schrödinger y la formulación de Hamilton, que son la ecuación del medio y la de abajo respectivamente. Ahora bien, tenemos ahora también dos interpretaciones que se deben a la ecuación de Dirac y a las integrales de trayectoria de Feynman. Las ecuaciones de trayectoria son, bueno, pues nos llevan después a hablar de los famosísimos diagramas de Feynman, que me imagino algunos ya habrán escuchado o visto ellos en alguna vez, y que representan, entre otras cosas, las interacciones con los campos de materia, ya como sentido de un campo. Y tenemos también la ecuación de Dirac. La ecuación de Dirac estuvo de moda por algunos años, no sé si todavía, la verdad, ya estoy un poco desactualizado, pero era muy recurrente que la llamaran la ecuación del amor. Hasta da pena decirlo. Ah, es cierto. Y bueno, por interpretaciones raras que tenía la gente, ¿no? Pero bueno, esta ecuación de Dirac es la que sentó las bases justo para la predicción de la antimateria. Hoy sabemos que existe la antimateria, pero en su momento, el primero en hablar de ella fue Dirac. ¿Por qué? Porque trataba de buscarle un sentido a su ecuación, y él buscaba sobre todo la simetría. ¿Sí? Ahora bien, jugar con estas teorías de campo nos mete, como ya les había mencionado, nos involucra, nos obliga a jugar con otras características de otras propiedades de las partículas alias campos. Una disculpa. Una de ellas es el spin. Por ahí, no sé si alguien haya hablado de lo que es el spin, y si les hablaron de él, pues de seguro les dijeron cosas muy raras. Lo primero que yo supe del spin fue que me lo tenía que imaginar como una bolita que estaba girando, pero no era una bolita y no está girando. Entonces, y a pesar de todo, es una de las mejores explicaciones que se van a encontrar. Porque pues sí, en primera no entendemos a la materia como una partícula. Ya abandonamos esa idea hace rato, aunque útil, para avanzar un poco más nos va a restringir mucho. Entonces, como les digo, nos sirve más la propiedad de un campo. Pero bien, el spin se puede referir a una especie de momento angular intrínseco en la partícula, que tiene incluso, aunque no esté girando. Esto es más visualmente, se nota mejor una vez que uno resuelve las ecuaciones que implican, bueno, las ecuaciones que acabo de mencionar. Es una de las propiedades más importantes, de hecho, de las partículas, y que aparece de manera natural al estudiar cómo es que giran estos campos, estas ondas, partículas, campos, por así decir. No les vuelvo a decir así, en serio. Pero bien, esto se puede entender de diferentes maneras. Por ejemplo, como una carga. Una carga que tiene que ver con una especie de momento angular raro. Las partículas, los campos, fundamentalmente tienen características, propiedades que no cambian en ningún momento. En particular, las partículas fundamentales o los campos fundamentales tienen una masa bien determinada, una carga y un spin
bien definidos. Es decir, por más campos por los que los hagas pasar, estas partículas, campos de materia, van a tener siempre esas mismas tres propiedades fundamentales: la masa, el spin y la carga. Por nada del mundo se lo va a hacer cambiar. Ahora, nosotros sí cambiamos de carga eléctrica. ¿Por qué? Porque interactuamos todo el tiempo con electrones. Pero un electrón no va a cambiar de carga eléctrica, siempre es la misma. Y esa es una de las propiedades más importantes de esa ecuación de Dirac. Justamente el aseverar que todos los electrones son exactamente iguales y tienen la misma carga, y es imposible distinguir a uno de otro. Esta ecuación incluye muchas más simetrías y muchas más cosas de las que suelen decirse, sobre todo si se le llama ecuación del amor. Hay mucha más belleza de la que podría decir. De hecho, hasta se merecería su propia plática. Pero, bueno, es una de mis ecuaciones favoritas. Yo con eso les digo todo. Y fue de las precursoras para la teoría cuántica de campos. Bueno, más bien, fue la que fundó formalmente la teoría cuántica de campos. Ahora bien, ya les hablé de la mecánica cuántica, que es la que contiene esta dualidad onda-partícula. Ya les hablé de la teoría cuántica de campos, que es vislumbrar a la materia como un campo que existe desparramado en el espacio, desparramado en una sección del espacio. Pero bien, ¿qué es eso a lo que los físicos le dicen modelo estándar de partículas elementales? Bueno, voy a tomar unos elementos de cosas que ya medio conocíamos de antaño, que son las simetrías en la naturaleza. Las simetrías desde tiempos inmemorables, más en el arte, son mayormente estudiadas. Aquí pueden ver la clásica de Da Vinci. ¿Sí? Se me va el nombre, perdón. Y abajo hay una imagen de una catedral. Bueno, de una estructura de una catedral, de la entrada de una catedral. Pero bien, ¿cuáles son los diferentes tipos de simetría? Los que son matemáticos, pues se van a imaginar cosas muy raras, con transformaciones y no sé qué y no sé cuánto. Pero nosotros podemos imaginar una simetría como una cantidad que se conserva independientemente de lo que yo le haga al objeto. Por ejemplo, las simetrías espaciales. ¿Qué tiene simetría espacial? Que si yo hago, por ejemplo, un experimento aquí o lo hago en China, debería tener el mismo resultado. Entonces, eso sería, por ejemplo, una simetría espacial. Una simetría angular es, por ejemplo, la que presenta una órbita planetaria, pensando que es circular. ¿Por qué? Porque la fuerza nada más depende de la distancia a la que se encuentren los objetos. Creí que tenía una imagen de un planeta orbitando, pero tal vez no. Y también tenemos simetrías temporales. ¿Eso qué quiere decir? Esto ya se mete un poco más con los procesos reversibles e irreversibles. Por ejemplo, una pelota de goma que yo, si la dejo rebotando en un cuarto al que ya le quité gravedad, ya le quité fricción con el aire, ya le quité todo, la pelota va a seguir rebotando por el cuarto sin ningún problema. Sin embargo, si yo invierto la flecha del tiempo para que esto sea al revés, va a haber una simetría temporal. ¿Por qué? Porque voy a observar el mismo comportamiento. Esto es a lo que llamamos una simetría temporal. Pero, por ejemplo, con cosas como romper una copa o cosas así, no vamos a encontrar que haya una simetría temporal. ¿Por qué? Porque después no vemos que bueno, nosotros en ningún momento de la vida vamos a ver una copa en el suelo reconstruyéndose sobre la mesa en una copa completa, ya sin siquiera alguna grieta. Entonces, lo importante que debemos destacar de estas propiedades simétricas es que siempre conllevan, al menos en la física, una ley de conservación. De estas tres que les hablaba, de la simetría espacial, si hay una simetría espacial, tenemos conservación del momento lineal. ¿A qué me refiero con esto? A que básicamente el momento se conserva a lo largo de la trayectoria. Pues sí, pero me refiero a que esta
fundamentalmente es consecuencia de una simetría, una conservación, una cantidad que se conserva a lo largo de toda la trayectoria es consecuencia de una simetría que existe en el sistema. Una de las más obvias también es el momento angular que presentan, por ejemplo, también las órbitas planetarias. Es consecuencia de la simetría angular. Ahora, ¿cuál es la cantidad que se conserva ante simetrías temporales? Esa es la famosísima energía. Es decir, simetrías en el tiempo me llevan a conservaciones de la energía. La famosísima ley de conservación de la energía viene de manera fundamental de una simetría en el tiempo. Este es el origen de esa conservación. Y de hecho no se supo hasta principios del siglo XX, cuando una matemática que se llamaba Emmy Noether formuló el teorema de Noether y con ella dedujo gran parte de la física. De hecho, el principio de mínima acción, el que dice que la naturaleza es floja, y el teorema de Noether, que es un resultado puramente matemático, nos dan gran parte de la física, incluso la relatividad general, la teoría cuántica de campos, el electromagnetismo, incluso gran parte de la termodinámica se puede estudiar con estos resultados. Estos dos resultados son para mí una cosa hermosísima. Son muy bonitos, pero tienen muchos detalles matemáticos por detrás. Entonces, si algún día quieren divulgación matemática, pues me avisen. Pero bueno, ya para terminar, todas estas teorías que se pueden poner en términos de una simetría y que tengan una conservación, una ley de conservación, y sí, que no cambien ante esa simetría, que cual sea cual sea, es a lo que llamamos teorías de norma. Una teoría de norma, por ejemplo, la primera teoría de norma es el electromagnetismo. El electromagnetismo tiene una simetría, obviamente, angular. ¿Por qué? Porque la fuerza eléctrica solo depende de la distancia a la que se encuentra la carga. Podemos verlo de esa manera. Otra teoría de norma es la fuerza nuclear débil. Esta es responsable de la radioactividad y de la desintegración de las partículas, alias campos, de la desintegración de la materia en otros constituyentes fundamentales. Y que, por ejemplo, bueno, sí tenemos muy a la mano el funcionamiento de las bombas atómicas, el funcionamiento del Sol, del núcleo del Sol, está íntimamente ligado a esta fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear fuerte está asociada al cómo los protones se mantienen dentro del átomo. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que cargas del mismo signo se atraen, se repelen. Cargas del mismo signo se repelen. Entonces, un protón y un protón se deberían estar repeliendo todo el tiempo. Pero ¿cómo es que ellos conviven de manera natural dentro de un átomo? Pues bueno, el pegamento de la naturaleza, el pegamento de los átomos, es justamente esta fuerza nuclear fuerte. Inclusive la gravedad, bajo ciertas condiciones, y muy entre comillas, porque no es tal cual, pero pues, se puede pensar, bajo ciertas condiciones, la gravedad también es una teoría de norma. Entonces, estas cuatro son las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza. Toda interacción que suceda en la naturaleza se puede poner en términos de estas cuatro fundamentales, de estas cuatro fuerzas fundamentales. Entonces, el hecho de que estas sean, poder describirlas a partir de una teoría de norma es una ventaja muy, muy grande. Y de hecho, fue lo que motivó al crecimiento de las teorías de norma. No fue por una señora que se llamaba Norma. Bien, ahora bien, terminamos con el zoológico de partículas elementales. Sí. Una vez que tenemos a la teoría cuántica de campos, únicamente tenemos la manera correcta de pensar en los entes que viven en el mundo de lo muy pequeño. Tenemos las reglas para cuantizar y para cómo pensarlas. Sin embargo, hace falta meterles interacción, es decir, que tengan un uso en el mundo real.
Esto viene a ser completamente descrito justo metiendo campos de interacción, o mejor dicho, teorías de norma. Las teorías de norma entonces sirven para vincular estas reglas de cuantización con estas interacciones que existen en el mundo natural. Es por eso que la unión entre la teoría cuántica de campos y las teorías de norma dan como resultado el modelo estándar de física de partículas o el modelo estándar de partículas elementales. Es básicamente lo mismo. Ahora bien, hay detalles matemáticos en cuanto a la estructura de todos estos objetos. Sin embargo, me la voy a pasar me la voy a pasar por alto y voy a ir directamente a la tabla periódica, casi. Bueno, así como la química se reconstruye a partir de átomos, bueno, de distintos tipos de átomos, que son los elementos de la tabla periódica, pues bueno, hay lo mismo, pero para el caso de las partículas elementales. Ojo, partículas, entre comillas, campos, porque las pensamos nosotros como campos. Partículas es un decir. Ya lo había mencionado, pero quisiera recalcarlo, porque partículas, toda la bibliografía se refiere a partículas, pero pues hay que cambiar el concepto que tenemos de partículas. Bueno, al menos en este régimen. Ahora bien, ¿cuántas partículas fundamentales que conforman todo lo que nos rodea existen? Pues bien, al menos las que se han detectado, obviamente, son esta familia. Los primeros, los que están en morado, son los quarks, los cuales son quark arriba, quark abajo. Bueno, todos son, obviamente, traducciones, pero pues sí, son traducciones. El arriba, abajo, extraño, encantado, cima y fondo. Bueno, cada uno de estos 6 quarks tiene otros 2 asociados que dependen del color, que son otras características de los campos, ¿no? A las cuales no me voy a meter. Pero entonces, el total de quarks son estos 6 por 3, serían 18. ¿Sí, no? Sí. Luego se me va. Luego está la familia de los leptones, que son los verdes. Me imagino que ya habrán escuchado hablar del neutrino, el electrón, el muón, el gluón y sus respectivos neutrinos. Y finalmente, del lado que sería naranja, tenemos los campos de interacciones, los que nos permiten interactuar y los que vienen directamente de las teorías de norma, los cuales son el fotón para el caso electromagnético. Tenemos 2 bosones, ahí nada más aparece uno, pero ahí aparece un más y un menos. Son 2, el W más, el W menos y el Z, que corresponden a la fuerza nuclear débil, y el gluón, que correspondería al campo que deja interactuar a las partículas con la fuerza nuclear fuerte. Y gluones son 8. Ahí no se ve, pero son 8. Lo que me gusta de esta representación es que es un poco más compacta y lo da a entender como con familias, como si fuera una tabla periódica. Sin embargo, a pesar de que, por ejemplo, hay diferentes tipos con diferentes características y diferentes propiedades, estos son los esenciales. Y obviamente tenemos al bosón de Higgs, del cual también quisiera hablar un poquito. Yo les había mencionado que dependiendo de, por ejemplo, una carga que puede interactuar con un campo, es fundamental, es lo que nos muestra que realmente existe un campo ahí. Pues bien, resulta que la teoría cuántica de campos, así como tal, describe que todos los campos, todas las partículas, todas las interacciones deberían moverse a la velocidad de la luz. Es hasta que se introduce el bosón de Higgs que esta velocidad natural baja. ¿Y baja por qué? Por las partículas que pueden interactuar con el bosón de Higgs. ¿Y cuál es la carga relacionada? Esa sí es la masa. Las partículas con masa son las únicas que pueden interactuar con el campo de Higgs o bosón de Higgs. Y entonces su descubrimiento debido a los colisionadores de partículas, que de hecho por eso se empezaron a poner mucho de moda,
fueron diseñados justo para encontrar esta partícula, esta perturbación, este campo. Entonces, obviamente fue un revuelo cuando se encontraron, porque fue una prueba de que el modelo estándar iba por un buen camino, y no solo muy bueno, sino excelente. Es ahora por esto dicho que el modelo estándar de las partículas elementales es la mejor teoría física jamás hecha, y tiene apenas más sencilla. Entonces, bueno, no tal cual, porque tuvo ahí sus cosas raras a mediados del siglo XX, e ideas que obviamente se fueron descartando en el camino, que no sobrevivieron a todas las objeciones que hacía la comunidad científica. Sin embargo, el bosón de Higgs tiene un lugar muy especial dentro de este zoológico de partículas, justo porque ha sido la mejor predicción de este modelo. Entonces, haberlo encontrado obviamente puso a todos, fue la fiesta. Pero bien, ya con eso termino más o menos de explicar a grandes rasgos lo que es el modelo estándar. Sin embargo, como siempre ocurre en la física, tiene siempre sus cosas buenas y sus cosas malas y sus cosas a hacer investigación, ¿no? Hay cosas que no son completamente entendidas, como la estructura matemática, que a veces parece no corresponder a lo que observamos, a lo que medimos, y las condiciones de cuantización. La relación entre esta estructura matemática y las condiciones de cuantización son un problema todavía muy presente en la física. Y obviamente el modelo estándar solamente habla de las partículas que se han encontrado hasta ahora. Puede que haya más, puede que haya menos, pero por decir algo, cosas como la materia oscura, la energía oscura, que no se sabe bien qué son, principalmente la materia oscura debería, en teoría, si es materia, debería tener una partícula o un campo dentro de este modelo. Sin embargo, aún todavía no se sabe, y partículas tales como los taquiones, que son muy, muy teóricos, porque viajan más rápido que la velocidad de la luz, son más rápidos que la luz. También son hipotéticos, entonces se sigue investigando si hay más partículas, que hay más allá. No se ha obviamente terminado de entender toda característica, todo rasgo de esta teoría, pero pues está en desarrollo. Algunas de las teorías que sirven a esto son teorías más allá del modelo estándar, que se dedican justo a estas incógnitas, pero ya es muy complicado hablar de ello, y involucra también el origen de los campos y la relación de estos, porque parecen aparecer de la nada, no sabemos cuál es el origen, de dónde vienen. Bueno, la pregunta filosófica de siempre, ¿no? ¿De dónde viene esto? Y esta teoría obviamente también tiene problemas con la cosmología, pero son problemas propiamente cosmológicos, no son problemas de la teoría en sí. Pero sí hay rupturas ahí. Bueno, hay como desacuerdos. Y bien, algunos de los intentos para resolver eso son la famosa teoría de cuerdas, que cambia radicalmente lo que entendemos por la naturaleza de las partículas. Y otro es la teoría de lazos. Son las dos que siempre me gusta mencionar porque son las más famosas y son son las principales en términos del número de gente que está investigando en ellas y que publica artículos por persona por año. Entonces son las más activas y por eso pues merece que sean mencionadas. Cambian abruptamente lo que entendemos por la estructura de la realidad, pero pues siempre es bueno mencionarlas. Así que eso sería todo por mi parte. Espero les haya gustado, les haya entretenido. Y gracias. Muchas gracias, mi querido Matthew. La verdad que muy interesante. Y sobre todo se nota tu pasión por las matemáticas. Mencionabas durante la charla que si queremos divulgación matemática, te ofreces a unas charlas al respecto. Y nosotros no desaprovechamos nunca este tipo de ofertas. Así que ya lo escucharon en exclusiva aquí en Tardes de Tertulia con la Nuit.
volveremos a tener a nuestro querido Matthew explicándonos un poco más acerca de las matemáticas. Ahí es. No tengo imágenes para eso. Sí, justo es lo que estaba pensando. Será complicado porque normalmente las matemáticas son muy abstractas, pero no te Exacto. preocupes. Confiaremos en la imaginación de todos nuestros seguidores para que de esta forma podamos abordar estos temas que la verdad creo que son muy importantes. De hecho, por ejemplo, esta parte que mencionabas acerca de de esta ecuación de Dirac, a mí me tocó esa época en la que estuvo de moda y que todos decían que era la ecuación del amor y todos se la andaban tatuando. Y Sí. era muy frustrante ver que llegaban contigo como tatuador y te decían, tatúame la ecuación del amor. Y yo, no, ¿por qué haces eso? Sí, Y sí me tocó ver. pues sí, fue una época oscura del mundo. Pero bueno, que se tatuaran una ecuación, a que se tatuaran, no sé, algo más banal, pues digo, la ecuación no estaba tan mal. Con el tiempo terminarían por tener que estudiarla, ¿no? Pues sí, está La bonito, verdad es que está bonito, fue está bonito. extraño, pero ahora, lo que a mí me gustaría es que nos explicaras a qué debemos de prestar atención en esta ecuación y por qué es que te gusta tanto, porque yo vi mucho amor en tus ojos hacia esta ecuación, pero quiero ver ahora por qué, ¿no? ¿Cuál es la razón? Aunque antes déjame felicitarte, excelente ponencia, la verdad es que Muchas como la gracias. anterior, muy ilustrativa y con mucha información. Entonces, ¿a Muchas qué gracias. debemos de prestar atención en la ecuación de Dirac? Bueno, son muchas características. Primero, notar el carácter del campo, que es esta letra rara phi. Bueno, esa letra rara phi representa el campo y representa pues lo que sea que queramos estudiar. Y lo bonito de esta cosa es que cuando haces la masa igual a cero recuperas la ecuación de onda, entonces pues la encuentras, de hecho, que recupera la ecuación de onda para ondas que se propagan a la velocidad de la luz. Entonces esto confirma que las partículas que no tienen masa viajan exactamente a la velocidad de la luz. Luego está el carácter de esta letra rara, no sé, como la D curva con una raya en medio. De hecho, esa cosa se llama el operador de Dirac. Y es una de las cosas más bonitas que se van a encontrar. Esta ya tiene por default la información del spin, de los spinores, de cosas un poco más abstractas, pero que corresponden a características de los campos. Entonces, esta ecuación, de hecho, generaliza la ecuación de Schrödinger, otra ecuación, obviamente la parte de Heisenberg, generaliza también la parte relativista. ¿Y qué más? De hecho, incluye ya la ventana justo para hacer luego la teoría de la relatividad especial. Sale de manera natural. Entonces es para mí la cosa más bella que hay. Establece la existencia de la antimateria, establece incluso la teleportación cuántica. Tiene mucha información, hay mucho que decir al respecto. Es muy bonita. Ya sin hablar del aspecto matemático, en el aspecto físico, básicamente generaliza toda la química. Entonces, ya se imaginarán. Sí, de hecho, ahora que cada que mencionas un término nuevo, se me ocurren tantas charlas para que puedas compartir con nosotros. Y estoy segurísimo que quien está del otro lado de la pantalla de igual forma está pensando, ¿y qué es eso? ¿Y qué es eso? Sí, sí. Entonces, cuidado con lo que digas, puede y será usado en tu contra para que nos des otra charla, Ya otras me charlas. pues sí, ¿no? La verdad es que disfrutamos mucho cuando los ponentes nos traen estos temas tan interesantes y tan complicados, por qué no decirlo, porque sí lo son, pero que si le prestamos atención y le perdemos el miedo, dejan de tener ese grado de complicación y llegan a ser pasionales, porque todos los ponentes muestran esta alegría por lo que hacen, ¿no?
por lo que nos comparten. Y tú no eres la excepción. De hecho, tenemos varios comentarios al respecto, como son Noche de las Estrellas de San Gabriel Chilaca, a quien enviamos un caluroso abrazo, que manda saludos. Y Mari Blancas dice, al final todo es interacción. Y efectivamente. De hecho, esto está interesante porque me recuerda esta parte de las fuerzas fundamentales de la materia. Si nos las podrías repetir y un poquito explicar de forma sencilla qué son y cómo interactúan entre ellas, ¿no? Sí, las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Exacto, perdón. Por ejemplo, la gravedad, el electromagnetismo. No sé muy bien qué, qué quieren que explique, pero el electromagnetismo es el campo de toda la vida. Sin embargo, cuando lo llevamos a los regímenes, a los dominios de la teoría cuántica, pues cambia sutilmente. De hecho, tiene una teoría propia, que es juntar esta teoría de norma con la teoría cuántica de campos, que es la teoría, ¿cómo se llama? Electrocuántica, no me acuerdo. Ya les quedé mal. No me acuerdo, tiene un nombre, pero o sea, se fue haciendo paulatinamente. La primera fuerza, la primera interacción en ser cuantizada fue el electromagnetismo. Poco después se incluyó la fuerza nuclear débil y el modelo que salió de ahí se llamó teoría electrodébil, de hecho. Y al juntar todo esto con la fuerza nuclear fuerte es que recuperamos el modelo estándar de partículas elementales. Sin embargo, la gravedad no ha sido como tal. Hay un problema con la gravedad. No, para empezar, no es como tal una teoría de norma. Ya formalmente no lo es. Puede entenderse, pero no lo es. Otra cosa es que, no, bueno, según la teoría con la que estemos trabajando, la gravedad no es una fuerza. En la teoría de Newton, por ejemplo, sí lo es, pero hay otras teorías como teleparalelismo, la geometría no conmutativa, la relatividad general. Hay muchas teorías de gravedad en las cuales la gravedad no es una fuerza, sino una manifestación de otra cosa. En particular, cuando les hablé de la relatividad general, les dije que la gravedad era una consecuencia de la estructura del espacio. Sin embargo, ¿eso qué tiene que ver con una fuerza, ¿no? Entonces, algo que sí se tiene muy sabido es que, por ejemplo, el electromagnetismo sí es una fuerza bien cimentada y tiene solo una teoría electromagnética que nos dice exactamente cómo funciona. Lo mismo para la fuerza nuclear débil y lo mismo para la fuerza nuclear fuerte. La teoría de la gravedad todavía sigue como ahí batallando en lo que es, lo que no es, lo que nos puede ayudar a entender qué es, pero me parece que es una de las fuerzas a veces menos comprendidas justo por este carácter y justo porque es muy difícil, ¿no? Más o menos tener un laboratorio de gravedad con todos sus fenómenos, pues no lo tenemos a la mano, a diferencia del de las teorías de norma, de las teorías dentro del electromagnetismo y las fuerzas nucleares, las cuales sí son bien conocidas porque sí tenemos un laboratorio apropiado para estudiar cada una de ellas. Por ejemplo, la fuerza nuclear débil se encarga de las desintegraciones radioactivas, de cómo se separan las partículas y cómo se transforman en otras. Ojo, no es que decaigan en partículas más fundamentales, sino que la misma energía, la misma naturaleza usa esa misma energía a veces para crear cosas de la nada. E incluso el mismo vacío puede entenderse como consecuencia de esto. La fuerza nuclear fuerte, que es tomada como de hecho la fuerza fundamental más fuerte de todas, y que sí, que es la responsable justamente de la estructura atómica que tenemos en la actualidad. No sé si se habían preguntado cuál es la importancia, por ejemplo, del neutrón dentro del átomo. Pues, ¿qué hace ahí? Sí, ¿No? de hecho. Entonces, Sí. esto tiene que ver mucho con cómo interactúa la fuerza nuclear fuerte y cuál es el tipo de pegamento que utiliza la naturaleza para
para dar pie a este tipo de estructuras más complejas. Porque a fin de cuentas, esta fuerza nuclear fuerte es la razón de que hoy tengamos todo lo que existe a nuestro alrededor. Yo diría que es un poco más fundamental que la... Bueno, todas son igual de fundamentales, creo. Si digo que falta una, Sí, de hecho. no tenemos realidad. Yo iba a decir, es más importante que el electro, pero no, ya me arrepiento. Sí, de hecho, por ejemplo, esta parte que mencionas de los electrones, a mí siempre me ha generado curiosidad que cuando la estrella está en su proceso en el que está empezando a sucumbir al colapso gravitacional, termina por formar estas estrellas llamadas estrellas de neutrones, donde solamente tienes una estructura con neutrones. ¿Por qué no fueron estrellas de protones o por qué no fueron estrellas de alguna otra partícula, ¿no? Y específicamente de neutrones, lo que me hace pensar que los neutrones tienen alguna característica importante que hace que dominen de cierto modo, ¿no? Sí, sí, exacto. Justo, bueno, puede pensarse más o menos todavía, hay un nivel en el que todavía podemos utilizar el principio de mínima acción. Ya no lo podemos usar como lo presenté, pero hay cosas que sí se siguen cumpliendo y una de ellas es que pues las energías tienen que ser bajas, tienen que ser económicas para la naturaleza. Entonces, había, por ejemplo, creo que hay un átomo, no me acuerdo si era el 23 o el 24, creo que el 23 tiene mayor energía que el átomo 24, o sea, con 24 protones. Y no se sabía por qué, de hecho todavía no se sabe por qué. Bueno, cuando tomé la clase de mecánica cuántica no se sabía por qué. Ahorita ignoro si ya se sabe por qué. Yo me quedé con la duda de por qué, pero pues está raro, porque el resto parece seguir que siempre optimiza la energía. Y sería intuitivo pensar que el átomo 23 fuera menos energético que el átomo 24. O sea, la energía necesaria para mantenerlo estable. Entonces está muy raro, pero de igual forma tiene que ver, yo sé que tiene que ver justo cómo está distribuida esta interacción de las tres fuerzas que al final de cuentas conviven en el átomo. Al final de cuentas yo creo que las cuatro, pero pues como la gravedad todavía no sabemos cómo funcionan en esos dominios, pues ni idea, igual y no. Claro. De hecho, muy interesante esto y ya nos empezaron a llegar los comentarios respecto a lo de la ecuación. Muchas felicidades, excelente ponencia. Independientemente de la ecuación, nos lo menciona Hermelinda Dior. Nuestro compañero Pablo Roberto nos dice, quiero felicitar a Matthew por dominar la mecánica de las partículas y pocos a su edad dominan bien su especialidad. De hecho, es bien interesante esto porque también nos comenta que tuvo que salirse de la sala de Zoom precisamente porque tuvo un inconveniente con la señal. Tenemos a nuestra querida Laura Parrao, quien está levantando la mano y a quien cedo la palabra. Déjeme hacer un comentario en lo que se refiere a la astronomía. Cuando las estrellas se van colapsando, el primer paso, si la masa es pequeña, es que se va a formar una enana blanca. En el caso del átomo, la estructura que estamos observando es que los electrones se apachurran contra el núcleo, se llaman electrones degenerados. En el siguiente paso, cuando hay más masa, la estructura se va a ir rompiendo. Es como si tú tuvieras que colocar el volumen total de una silla en una pequeña bolsita. Pues puedes romper las patas, puedes romper el asiento, pero no te cabe. Entonces lo tienes que convertir en acerrín para que te quepa. Igual sucede con la estructura atómica, se rompe. Y los elementos, las cargas iguales, se repelen, las cargas contrarias se atraen, pero las neutras permanecen. Entonces, en el caso del átomo, el protón tiene una carga positiva, el electrón una carga negativa, pero el neutrón no tiene carga. Eso les permite convivir todos juntos y se comprime a formar una estrella de neutrones. El tercer paso es cuando la masa es muchísimo más alta, en donde la velocidad de escape excede la velocidad de la luz. Entonces, tienes que destruir todo eso
toda la materia de neutrones que tienes en esa estrella, compactarla y formar el agujero negro. Actualmente se desconoce cuál es o qué contiene ese agujero negro. Pero, por supuesto, debe de contener fotones que no pudieron escapar, ¿sí? Y es difícil entender qué tipo de materia se puede encontrar en este tipo de estructura, y es algo que está a nivel de investigación, porque no tenemos todas las respuestas del conocimiento de lo que nos rodea. Ese es principalmente el comentario en lo que se refiere a las diferentes estructuras y su convivencia en las partículas. Gracias. Gracias, Lau. La verdad que muy importante cuando nos realiza estas puntualizaciones que tienen que ver con astronomía y con la física, porque pues qué mejor que saberlo directamente de los expertos, que en este caso nuestra querida Laura y nuestro querido Matthew. Por cierto, preguntan lo siguiente. Bueno, antes de ello, Mari Blancas, la naturaleza juega muy bien. Estamos totalmente de acuerdo en que es bien interesantes las interacciones las interacciones de la materia. Aquí hay una muy buena que es de nuestra querida amiga Victoria Torres. Dice, muchas gracias por la charla. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre materia oscura y antimateria? La antimateria ya se detectó. Bueno, la antimateria más bien vendrían a ser una especie de contrapartícula de las respectivas partículas de materia. Por ejemplo, en el caso de un electrón, una como versión opuesta sería el antielectrón, y tiene exactamente las propiedades al revés. Bueno, nada más ¿cómo se llama? La carga eléctrica. Es justo de donde viene la ecuación de Dirac. Esta tendría carga positiva. De igual forma existen los antiprotones, los antineutrinos, etcétera. Hay los antis de esas cosas e interactúan todo el tiempo. De hecho, los rayos cósmicos que llegan desde partes lejanas del cielo y que chocan con nuestra atmósfera, de hecho traen consigo alguna cantidad importante de antimateria. De hecho, fue a partir de ahí de donde se detectó y de donde se vio que realmente la ecuación de Dirac tenía un lugar dentro de la física seria. O sea, ya se encontró, y es una de las predicciones teóricas más bonitas de la historia, justo por eso, porque primero se vio que era teóricamente válido, y después, unos años después, ya que se le había bajado la moral a Dirac, se encontró y otra vez se le subió la moral. Entonces, es poético. Ahora, la antimateria es una cosa más rara, no se ha medido, al menos directamente. Se sabe que, se cree que existe porque hay comportamientos, hay propiedades, por ejemplo, de las galaxias en cuanto a cómo giran, que no son del todo entendidas. Teóricamente se tiene una cosa y se observa otra distinta. Cuando los físicos teóricos y los físicos experimentales se pelean, obviamente hay un problema más allá de que se lleven mal, ¿no? Realmente algo está pasando. Entonces, lo que los físicos teóricos dijeron fue, a lo mejor existen algunas partículas, un tipo raro de materia que no podemos observar, y que está por descubrirse y que es el responsable de este efecto, de este fenómeno. Pero la principal diferencia sí sería esa, que la antimateria sí tenemos una teoría que nos permita decir exactamente qué es, y la antimateria realmente, la materia oscura es algo realmente todavía desconocido. Perfecto. Mari Blancas menciona, felicidades Matt, estuvo mega interesante. Y pues nos unimos a esta felicitación. Nuestro amigo Gracias. Pablo Roberto dice, ¿se podría fabricar una batería eléctrica que se autogenere? No sé a qué se refiere con autogenerar, o sea, se autorrecargue. Probablemente.
No. En primera, no existe una. Me imagino que te refieres a una especie de máquina de movimiento perpetuo, o sea, un objeto Algo por el estilo. que pueda dar energía infinita, y pues realmente no. Si la energía ya se usó un sistema termodinámico cerrado, eso de hecho se sabe no es necesario mecánica cuántica, un sistema termodinámico que utiliza energía no puede, bueno, y esa misma energía vuelve a regresar al sistema, se puede ver que realmente no llega toda esa energía, siempre hay pérdidas en el proceso, es energía como inútil, por así decirlo. De hecho, esa es una de las leyes de la termodinámica, me parece que es la segunda ley de la termodinámica, acerca de la entropía, y que no podemos usar toda la energía que ya una vez usamos, solo partes. Excelente. Muy bien. Estoy recurriendo a mis notas. Ya me acordé cómo se llama electrodinámica cuántica, la teoría cuántica del electromagnetismo. Perfecto. Muy bien. Nuestra amiga Laura Parrao nos solicitaba en la página, en la sala de Zoom, que mencionáramos, o mejor dicho, que tú nos explicaras lo que significa o lo que es un campo en física. ¿Lo que es un campo? Sí. Así es. Ampliar. Mira, en la matemática y en la física, el número puede ser un escalar o puede ser un vector. Ya, sí. Explicar algo como campo que ya refleja un concepto tridimensional es quizás muy importante. Por favor. Sí, bueno, justo eso, pero sí, que no funciona esto. Me voy a regresar un poco a este tipo de campos. Aquí yo tenía una flecha, bueno, la particulita azul, que se movía a lo largo bueno, que tenía una trayectoria en la imagen de arriba. Creo que no está compartida tu pantalla. No sé. Sí, está compartida. Perfecto. Sí, sí. Bueno, y está inmersa dentro de un campo. Y yo les comentaba que sabemos de la existencia del campo porque diferentes partículas con diferentes propiedades interactúan o, bueno, resultan en una trayectoria diferente a la que deberían tener. Por ejemplo, el campo de Higgs retrasa a las partículas, así que se mueven más lento de lo que es la velocidad de la luz, les da masa, por así decirlo. Y el campo eléctrico genera estas líneas de campo que se ven aquí, por ejemplo. El campo magnético, que son estas líneas, sin embargo, estas líneas no son materia, ni son energía tal cual. Estas líneas son un continuo que permea el espacio. Es una región del espacio que tiene una cierta propiedad. Ahora, como decía la doctora, este campo, bueno, tiene diferentes propiedades un poco más matemáticas. Bueno, no sé qué tan avanzados estén en ese tema matemático, pero por ejemplo, los campos que asignan un número, dependiendo de dónde se encuentra en el espacio. Obviamente, si está en el espacio, yo necesito 3 números para saber en qué posición del espacio está. Y de hecho necesito un cuarto, si quiero saber también si este campo cambia en el tiempo. Necesito 4 números para caracterizar una propiedad del campo, que es dónde está y a qué hora. Ahora bien, si ese campo me devuelve un número, así nada más, ahí solito, por ejemplo, me devuelve un 3, me devuelve un 5, me devuelve un 8, entonces ese 8 es una función, o sea, es un objeto que depende de los 4 números anteriores, ¿sí? Eso es a lo que nosotros llamamos un campo escalar, un tipo particular de campo que nos devuelve únicamente una sola componente en el espacio. Ejemplos de esto pueden ser, por ejemplo, lo que les mencionaba del campo de temperaturas. Pero también hay campos que nos devuelven más combinaciones. Por ejemplo, hay campos que nos toman esas 4 variables, que son 3 espaciales y la variable temporal,
y que nos devuelven una flecha sobre el espacio. Esa flecha tiene magnitud, tiene coordenadas, tiene magnitud, sentido y dirección. Entonces, es un vector. Entonces, ese campo que me devuelve un vector, pues los matemáticos son muy originales, le pusieron campo vectorial. Ahora bien, ejemplos de este campo vectorial son, por ejemplo, el campo eléctrico y el campo magnético. Son los mejores ejemplos de lo que es un campo vectorial. ¿Por qué? Porque comen una sección del espacio a un momento del tiempo y nos devuelven una configuración que puede tener la partícula de cómo se va a mover. El campo de temperaturas no nos decía cómo se movía una partícula o qué velocidad adquiría. Y este campo vectorial sí lo hace, nos da más información, nos dice cómo se va a mover, podemos extraer cuál es su aceleración, podemos extraer muchas más propiedades de un campo vectorial, nos da un poco más de información, entre comillas, pero depende obviamente del tipo de campo. Hay campos todavía más avanzados que se llaman campos sensoriales, que ya no nos devuelven un vector, nos devuelven entes que necesitan para ser definidos más números. Puede que necesiten 9, 10, 20, 30, los que sean. Este concepto de campo tensorial ya generaliza todas esas variables y de hecho puede venir el campo que esté aquí, puede incluso no solo depender de esas 4 variables, puede depender de más. Es la generalización más abstracta de lo que es un campo, independientemente de en qué espacio viva, pero obviamente debe vivir en un espacio de más dimensiones. Ahora bien, ¿esto cómo se refleja en el mundo natural? En la física, estos campos que nosotros metemos en la naturaleza están prácticamente superpuestos entre sí. Son propiedades del espacio que conviven con el mismo espacio. Es decir, está el espacio y en algún lugar del espacio, en alguna región, ni siquiera podemos precisar bien dónde, solo podemos precisar una región, está este campo. Ahora este campo puede devolvernos diferentes propiedades, como por ejemplo la masa, la carga, la velocidad, la aceleración, etcétera, 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 etcétera. Ahora bien, el electrón las partículas de materia tienen un tipo especial, son un tipo especial de campo. Hasta donde yo sé, la mayoría son campos vectoriales. El único campo escalar en la naturaleza es el campo de Higgs, el que asigna la masa a los diferentes campos. Ese es el único en la naturaleza y de hecho también eso lo hace muy bonito. Y, entre comillas, un poco más fácil de estudiar, pero quitas las comillas y ya no está fácil de estudiar. Pero básicamente se manifiesta de esta manera. ¿Cómo podemos medir las diferentes propiedades de las diferentes partículas que pongamos en algún lugar a un cierto tiempo? Entonces, es un mar de posibilidades. Es, pues sí, un ente desparramado que nos puede dar información mientras esté dentro de su región donde está definido. Pero sí, es un concepto un poco más matemático, un poco más abstracto, sobre todo porque no podemos ver no podemos ver un campo, sino detectarlo más bien. Es por eso que esta idea nos es intuitiva, nos es más natural en el régimen de estas reglas de la física cuántica. Aquí tiene mucho más sentido hablar de un campo y por eso entendemos a la naturaleza de las partículas elementales como campos, no como partículas, por claro que parezca la ironía. No, no es ironía. Permíteme comentarte que es importante porque nosotros podemos representar algo en 3 dimensiones, pero cuando queremos avanzar más es muy difícil poderlo representar. Pero en matemáticas es muy sencillo representarlo, no importa cuántas dimensiones coloques. De ahí que la matemática pasa a ser vital para poder expresar qué estamos viendo a partir de más de 3. Entonces, en el momento que agregamos el tiempo y ya tenemos espacio más tiempo, pues ya tenemos 4 dimensiones, ya no lo podemos representar gráficamente o no lo podemos representar nosotros físicamente aquí en la Tierra, pero en las matemáticas
sí lo podemos representar. Y si queremos representar una cuerda y meter 12 elementos, no hay problema porque las matemáticas nos permiten poner las dimensiones que nosotros queremos y el entender la ecuación es lo que hace de que sientas esa satisfacción enorme a la hora que estás estudiando. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Fabuloso. Me encanta cuando nos podemos hablar de matemáticas y todos nos emocionamos, porque como bien dice Laura, es un mundo nuevo, bueno, no nuevo, es un mundo en el que hay muchas cosas que podemos hacer que en la vida cotidiana no se pueden, ¿no? Entonces, es fabuloso. La verdad es que escucharlo y sentirlo desde ustedes es magnífico y espero que quienes están del otro lado de la pantalla todos nuestros seguidores puedan también sentirlo y darse cuenta de que vale muchísimo la pena entrar al mundo de las matemáticas, disfrutarlas y no sufrirlas. Bien importante. Ahora bien, el doctor Celso nos menciona lo siguiente desde la sala de Zoom. Dice, brillante presentación, ¿se podría lograr contrarrestar la gravedad? Mm, Pues la respuesta fácil es sí. Bueno, nada más de estar sentados la estamos contrarrestando. Nos empuja hacia abajo, el banquito nos empuja hacia arriba, entonces pues ya. Pero si nos vamos a un poco, bueno, un poco más a estas escalas, la verdad es que no sé cómo funciona la gravedad en estas escalas y no sabría decir si hay alguna interacción o si la gravedad estuviera modificando de alguna manera los experimentos que hacemos y no fuéramos capaces de detectarlo, pero al final de cuentas está ahí la presencia. La verdad no sabría decir, pero al menos a la gravedad entendida como como las teorías clásicas, la teoría de Einstein, la teoría de Newton, teorías más modernas de la gravedad, pues sí que podemos contrarrestarlo, porque pues sí tenemos un entendimiento un poco más claro de lo que es la gravedad. Nada más pues hay que aplicar una fuerza en sentido contrario y pues, sería todo. Excelente. Tenemos, bueno, aprovechando que está aquí el doctor Celso, no sé si por ahí va la pregunta o quiere agregar algo, doctor. No, muy bien, muy bien, muy bien el concepto que nos ha mostrado. Pues de lo que me llamó la atención, aparte de lo brillante, la síntesis que hizo de la física aplicada en el universo, me llamó la atención la diferencia entre ver y observar. Y yo lo suelo aplicar estos conceptos con los estudiantes en que diferencian entre ver y observar. Observar, pues la base del avance de la ciencia. Gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias, doctor. Nos envía el siguiente comentario Silvana Navarro, que es una doctora que ya tuvimos la oportunidad de escuchar aquí en Tardes de Tertulia, que menciona excelente charla, felicidades, un abrazo, doctora. La verdad es que coincidimos con usted, nos ha gustado muchísimo esta charla, como cada vez que nos visita Matthew. Muchas gracias. Matthew, lamentablemente todo lo bueno tiene un final y esta no es la excepción. Estamos llegando al final de Tardes de Tertulia con la NUIT con la promesa de que regresarás en algún momento antes de que concluya este año y nos presentarás alguna de las charlas que ya fuiste mencionando durante la presentación. Tú elegirás cuál para regresar y que nos sigas compartiendo de matemáticas. La verdad es que sí consideramos muy importante que las matemáticas sean divulgadas y se presenten de esta forma tan gustosa, porque la verdad es que sí hace falta que la gente lo sienta, lo viva. Entonces, voy a solicitar a nuestro querido Jorge que por favor coloque el reconocimiento correspondiente al día de hoy, porque estamos muy contentos de que estés con nosotros. Y en lo que eso pasa, pues invitarte también a que por favor le digas algunas palabras a quienes están observando el día de hoy la charla. ¿Qué te gustaría mandar como mensaje a quienes están viéndonos desde sus casas?
Pues primero que nada, buenas noches. Este, y yo creo que lo que más me gustaría, ya aprovechando el foro y la, la oportunidad, me parece que lo más importante que tendría que decirles es que, pues, si les gusta la ciencia o si tienen algún interés, le tengan paciencia. Muchas veces los que sobrevivimos haciendo ciencia, al menos los que terminamos la carrera, es por mucha paciencia. Es de verdad, pues sí, es darle más, yo creo que más que echarle ganas es muchas veces ser paciente por entender las cosas y yo creo que todos tenemos la capacidad de entender cualquiera de estos temas, cualquiera de los temas que nos propongamos, siempre y cuando le tengamos esa paciencia. Y me parece que la ciencia es la más paciente de las disciplinas, de las disciplinas humanas, porque es ir y poner una piedrita y esperar a que dentro de algunos años alguien use tu piedrita para poner una más grande. Y pues sobre todo, que es el quehacer humano. Para mí es de las disciplinas más nobles que tiene que compartir el ser humano. Excelente. Muchísimas gracias, Matthew. La verdad es que este mensaje que nos compartes, pues sí, muy acertado y muy importante que lo sigamos. Ahora solicito a nuestra querida Laura Parrao que por favor nos haga el honor de entregar el reconocimiento correspondiente. Cómo no, con todo gusto. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos entonces a entregar un reconocimiento que dice así. La NUIT Divulgación, colaborando con el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, otorga el presente reconocimiento a Matthew Jesús Valencia por su valiosa participación a distancia con la conferencia Ondas y Partículas sobre la naturaleza de la materia. México, 6 de septiembre de 2022. Firma alcance José David Martínez Luna, presidente de la NUIT Divulgación. Abajo aparece una pleca con las instituciones que están colaborando. Por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la sección de educación continua, tenemos investigadores del Instituto de Astronomía, el Instituto de Geofísica, el Instituto de Ciencias Nucleares, el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica. También colabora con nosotros la Universidad de Guadalajara, el Instituto de Astronomía y Meteorología y el Grupo Predice, apoyándonos también otras instituciones para el ciclo de profesiones. Las conferencias se transmiten los martes a través de la NUIT Divulgación, los miércoles a través del Facebook de la Sociedad Astronómica de México, los viernes en el Facebook del Bachillerato Alfonso Reyes. Se retransmite a la Sociedad Astronómica de Zacatecas, a la Casa de Cultura José Antonio Alzate. Los estudiantes de San Agustín Etla también la retransmiten y de San Pedro Mixtepec. Agradecemos a Antonio Hernández su colaboración para siempre incluir esto hacia el Facebook que va hasta la sierra en la nube, en una zona donde no hay carretera, pero que ya tenemos internet y los muchachos pueden llegar a estudiar y aprender más cosas. A todos ellos les agradezco enormemente su trabajo y el que pueda llegar realmente, como dice el rector, el conocimiento como parte de la universidad a toda la nación. Estamos celebrando este año los 120 años de la Sociedad Astronómica de México y también participamos por parte de la Organización de las Naciones Unidas en el Año Internacional de las Ciencias Básicas Sostenibles en el rubro de educación. Esperamos que a todos ustedes les guste y lo disfruten y nos ayuden a llevar estas conferencias a más personas y más puedan estudiar y aprender al respecto. No se desesperen, estoy seguro que Matthew nos hablará un día primero sobre qué son los escalares, exclusivamente, en otra plática sobre qué son los vectores, y así sucesivamente, para que no nos trate de resumir 4 años de estudio en 1 hora, lo que se hace muy complicado de entender.
a menos que hayas llevado la carrera. Entonces, a todos, muchas gracias por su paciencia, por su colaboración. Guarden sus dudas y sigan participando para poder aprender un poquito más. Gracias por permitirnos entrar hasta la sala de su casa. Por mi raza hablará el espíritu. David. Muchas gracias, Laura. Y sí, efectivamente, Mati volverá y volverá con todos estos temas tan interesantes y que son tan importantes de que todos empecemos a conocer. ¿Cierto, Mati? Sí, 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 claro. Nomás díganme cuándo Pero, y vengo con 10 años de carrera. perfecto, muy bien. Pues sí, Jorge se encargará de eso, de ponerse de acuerdo contigo para saber cuáles serán las fechas adecuadas para ello. Me gustaría mencionar que Alejandro Pérez, aquí en nuestra sala de Zoom, menciona felicitaciones, siempre traen temas de gran interés. El expositor aborda de un modo muy certero los temas. Lo mismo que Victoria Torres, quien dice paciencia para la ciencia. Y bueno, así llegamos al final de Tardes de Tertulia con la NUIT el día de hoy, que estamos muy contentos de que esta charla ha sido tan enriquecedora y que todos los que nos están observando desde distintas latitudes podamos reunirnos y podamos como tal compartir un poco de ciencia y un poco de divulgación de la mano de quienes saben, que en este caso fue nuestro querido amigo Matthew Jesús Valencia, a quien agradecemos y esperamos tener con nosotros pronto para volver a abordar estos temas. Muchísimas gracias, Matthew, por estar en esta tu casa, la NUIT Divulgación. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, excelente. Antes de concluir, me están mandando un mensaje nuestra querida directora de educación, Lía Nieto, quien menciona que aún hay 2 cachorros en adopción. Ya han salido mucho, la mayoría de ellos, 4 si no me equivoco. Agradecemos mucho a todos los que han acudido prestos al llamado de que nos apoyen a adoptarlos. Por favor, sigan compartiendo la publicación en la que estamos buscando hogar para estos cachorritos, un hogar responsable, un hogar que les brinde amor y cariño. Cabe mencionar que ya están alimentándose con croqueta hidratada, es decir, ya están creciendo de forma sana y de forma saludable para que lleguen a su casa, para que sean felices junto con ustedes en su compañía y sigan viendo Tardes de Tertulia con la NUIT. Sin más, nos despedimos. Se despide de ustedes su amigo José David Martínez Luna, no sin antes invitarlos a que sigan viendo aquel manto celestial salpicado por gotas de rocío, de ese mismo rocío del que están forjados los sueños, y así pues, en esta noche lluviosa, forjen los propios. Excelente noche. Muy buenas noches.